Bienvenidas a la clase acerca de Picasso y Matisse. Es una relación muy larga durante toda la vida de estos dos artistas que fueron muy creativos, genios obviamente, y que se fueron empujando uno al otro. Siempre tuvieron un respeto uno al otro, nunca hubo un pleito como lo hay en otras ocasiones, como vimos Gauguin y Van Gogh. Pero sin embargo, vamos a ver que a partir de la obra de uno, el otro responde de una manera y así se van como dialogando entre uno y el otro a través de las carreras artísticas. Y entonces vamos a aprender un poquito de los dos, porque Matisse es mayor que Picasso, tiene 12 años más que Picasso, pero esta forma de ver al otro como una competencia positiva es realmente extraordinario, ¿no? Hay un libro que se lo recomiendo si es que les interesa estas relaciones tan interesantes entre artistas que se llama The Art of Rivalry. No nada más habla de Picasso y Matisse, habla de otros personajes como de Bacon y Freud y de otros más, que es muy interesante ver estas relaciones. Por ejemplo, en el caso de Francis Bacon y de Lucian Freud, van a ser muy, muy, muy afines en un momento y después se van a pelear, no se van a volver a hablar en sus vidas. Bueno, pero así vemos que las relaciones pueden ser muy complicadas y al mismo tiempo muy enriquecedoras, como lo va a ser en la vida de Matisse y de Picasso. Entonces vamos a ver que Matisse, como les dije, va a ser 12 años mayor que Picasso, nace en Le Cateau-Cambrésis. Los dos artistas van a ser bastante longevos. Muere a los 85 años, Matisse, su nombre completo, Henri-Émile Benoît Matisse, se le conoce prácticamente con su apellido, Matisse o Henri Matisse, lo mismo que Picasso, como vamos a ver. Y esa es una postal de la ciudad donde nació, que en ese entonces era un pequeño pueblo. Sus padres van a ser bastante prósperos, vendían granos en su ciudad. Él es el mayor, tiene dos hermanos que habían muerto realmente de bebés. Así que va a crecer en este mundo pues bastante privilegiado y se van a mudar a otro pueblo un poco más grande en la Picardía y van a vivir, aquí vemos la fotografía de la tienda que vendían granos, como vemos acá, ellos vivían en la parte de arriba de este lugar y todavía existe ese edificio. Además tenemos que Matisse va a vivir cerca de una fábrica de textiles que hacía realmente telas para la industria de la moda. Y este es el catálogo de esa fábrica. Y cuando yo veo ese catálogo, digo, wow, o sea, estos colores brillantes, los contrastes, ahí vemos ya un Matisse como en ciernes, ¿no? Que va a nacer más adelante y poco a poco va a ir creciendo y Ujú. desarrollando su propia obra. Pero aquí vemos como que este momento que le interesa los colores, porque va a tener acceso a esos colores y que este catálogo probablemente nos hace ver que tenía eso muy cerca de su obra y aquí les muestro una de las pinturas famosas de Matisse más adelante, por supuesto, donde vemos estos contrastes entre esos colores tan brillantes. Y recordemos que Matisse era más grande, 12 años. Pablo Picasso, que nace en 1881 en Málaga, en el área de Andalucía, su nombre completo, vean el nombre, porque es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Realmente el apellido es Ruiz, no Picasso. Picasso es el nombre de la madre, pero él va a escoger llamarse Pablo Picasso. Claro, es mucho más fácil que todo el nombre tan largo como vemos acá. Va a ser el primogénito, también va a tener una vida bastante privilegiada, media clase de católicos y que después él se va a convertir en un ateo. Va a tener su hermana muy cercana, Lola, que vemos en una fotografía de pequeñito Pablo Picasso con Lola, aquí es muy, muy simpático. Y vemos que Matisse, 1887, se va a París. París es una ciudad muy progresista, y va a estudiar leyes, es donde por supuesto va a tratar de sobresalir,
pero finalmente no va a quedarse estudiando leyes. Hay una historia muy interesante que le da un ataque de apendicitis o de depresión. No se sabe muy bien de qué estaba enfermo, pero si tenía depresión o si tenía apendicitis, de hecho que estaba muy enfermo. Y en la convalescencia, cuando se estaba curando, todavía la madre le trae para pintar, para que se entretenga pues el muchacho un poquito, y dice después cuando lo entrevistan que en ese momento descubrió el paraíso. Dice que en ese momento decide que se va a convertir en un artista, que no va a estudiar leyes, y su padre está muy triste, obviamente quiere que estudie leyes, que no sea un artista, que no sea un bohemio, cómo se va a ganar la vida este muchacho. Sin embargo, entra a tomar clases a l'École des Beaux-Arts. El artista que es su maestro es Gustave Moreau. Gustave Moreau es un pintor, pues se le considera como parte de lo que es el Art Nouveau, pero lo que sí es que les abría la mente a los jóvenes, les decía, pinten lo que sientan. Sin embargo, tenemos apenas estas obras, que son obras muy tempranas, como de un estudiante, de una naturaleza muerta, libros, una vela, el periódico. Vemos que el mantel, que parecería más bien como un tejido bastante de brocado, puede ser, que pues no hay grandes logros, pero es de un estudiante. Y probablemente esta es la primera obra de Picasso. La madre relata que su primera palabra era pis pis de lápiz, pero para mí que era pis pis de hacer pipí. Pero la verdad no sé. Lo que sí es que desde los 7 años va a empezar a pintar, porque su padre le da a enseñar. El padre pintaba también y dibujaba, entonces empieza a pintar a muy temprana edad, y aquí lo vemos, pues un caballo, un toreador, bastante interesante ver a un niño cómo puede realizar pues estas figuras, esta forma de representar inclusive las personas atrás en el público, etcétera. Pero vean cómo desarrolla la pintura Picasso, porque se va a educar en lo que es el realismo académico. Hace esta obra que es La Primera Comunión en 1896. Es una composición muy grande y es de hecho representando la primera comunión de su hermana, Lola. El padre es el que está allá, la madre está junto a él. Aquí vemos al monaguillo, vemos que pues está enfrente del altar, la niña está leyendo, hincada, obviamente, pero vean el realismo de cada uno de los objetos que están representando acá, además de la luz. Obviamente esto ya se ve que hay un talento inherente en este artista. Ya para 1897 vemos a Matisse con otro tipo de pintura. Primero, ya para este momento, los impresionistas son famosos. Ya llevan más o menos como 20 años pintando y dándose a conocer. Entonces, este utiliza la pincelada impresionista, la imagen de la luz que sale por la ventana, y vemos que hay una especie de movimiento, un ángulo diferente de cómo representar una mesa, porque ¿cuál es su meta aquí? Pintar todos los objetos que están sobre la mesa, las frutas, las jarras de vino, inclusive los platos, y además incluye las sillas en la parte de atrás y una parte, nada más un fragmento de esa silla, y la ventana, porque es de donde viene la luz directamente hacia acá. Vamos que los artistas van los dos evolucionando en diferentes formas. No se nos debe de olvidar la diferencia de edad, pero no se nos debe de olvidar también que al final tenemos dos maneras de educación, uno que ya está en este momento expuesto a los impresionistas en París, y el otro que todavía está en España aprendiendo a la manera clásica académica del realismo, como vemos en estas dos obras. La obra de Matisse, del lado izquierdo, tiene un ángulo desde arriba hacia abajo. La de Picasso es frontal, de frente, digamos, estamos viendo de una manera frontal la escena. La pincelada de Matisse es rápida, la de Picasso son muchas capas con pintura diluida ¿cómo se llama? Terpentina o en thinner. Y la idea de Matisse es capturar la luz, mientras que la meta de Picasso es pintar el realismo. Los dos eventos que se están representando acá también son muy diferentes. Matisse presenta una imagen del diario,
una mujer que está arreglando las flores, está poniendo la mesa, como cualquier otro día, muy bonita mesa, por cierto, pero la imagen que vemos del lado derecho de Picasso es un evento importante, es una ceremonia de la hermana que pues realmente necesita esa intención para pintar algo tan importante. La imagen de Matisse tiene movimiento y mientras que la de Picasso es bastante rígida. Vamos viendo cómo Matisse desarrolla estos colores maravillosos. 1896 va a exhibir 5 de sus pinturas en el Salón de la Société Nationale de Beaux-Arts y de hecho el Estado, el gobierno va a comprar 2 de sus pinturas. Vean la perspectiva. Otra vez vemos que la perspectiva tiene un ángulo de arriba hacia abajo. Las sombras se convierten en color. Vean esta combinación de colores. No sabemos ni siquiera lo que hay realmente de reflejo y lo que hay del objeto en sí. Pero, por otro lado, la luz pertenece a la misma composición, es parte de ese color. Su intención acá sigue siendo color y luz. Y vamos a ver que eso lo va a caracterizar. Sin embargo, también podemos ver que la perspectiva nos muestra que hay una idea de una mesa que termina en esa línea de la parte de atrás y aquí con esta línea que aunque no es parte déjenme ponerlo así, de la mesa, o sea, es parte más bien de la superficie de la mesa, hace que haya una especie de retícula dentro de esta composición. Vean cómo lo balancea de alguna manera, hay una armonía entre todos estos objetos que están puestos sobre la mesa. Matisse va a estar expuesto al puntillismo de Serrault y de Signac, y de hecho Matisse va a leer el artículo que escribe Paul Signac, que se nombra desde Eugène Delacroix hasta el neoimpresionismo. El neoimpresionismo se refiere, también es un sinónimo de decir postimpresionismo, y dentro de este incluye al puntillismo o divisionismo, incluye a Van Gogh y a Gauguin, y aquí vemos cómo empieza Matisse a utilizar esa técnica de puntitos. No sabe realmente la idea que tenía Serrault cuando crea esta técnica de que es un efecto óptico, pero sin embargo vemos que descubre el color a través de esta técnica. ¿Cuándo llega Picasso a Matisse? A París, en 1900, porque escoge España una de sus obras para mostrarla en la exhibición internacional en París. Y él va a París en ese momento y es cuando se le abre el mundo, obviamente, estando en París. Pinta lo que ve, pinta, por supuesto, las noches en el cabaret, el Moulin de la Galette, en este efecto de algo muy misterioso, oscuro. Hay una influencia del simbolismo, no utiliza colores naturales, más bien estos colores que se llaman ácidos como el verde, el amarillo, un rojo muy fuerte, las luces que están iluminando. Vean además todos es movimiento, baile, y vean cómo ha cambiado del realismo que teníamos en España a este ejemplo de una combinación de diferentes movimientos artísticos y el color va a empezar a tomar importancia en la obra de Picasso. Todavía aquí no se van a conocer, estamos hablando 1900 cuando apenas llega Picasso a París, pero consigue que Ambroise Vollard le va a hacer una exhibición en París en una galería. Vemos que es muy talentoso. ¿De dónde tenemos estas imágenes que nos recuerdan? Renoir va a pintar esta misma idea de un lugar donde la gente va a bailar y sin embargo vemos que Picasso escoge poner una imagen de un sitio donde hay pecado, pobreza, muchas otras cosas que podíamos ver dentro de esta imagen. Es la noche, el otro es una escena medio familiar donde hay jovencitos, niños, etcétera, y todos están en conjunto tomando algo. En cambio, en la imagen de Picasso es un poco más misteriosa, más siniestra. Y vemos que también hay una influencia de las obras de Edvard Munch, como El baile de la vida. Edvard Munch también va a ser muy importante para los artistas de la vanguardia en este momento que estamos hablando justamente al principio del siglo XX.
Esta es una obra de Picasso de esa época y se le llama parte de su periodo modernista, donde aprende de la obra de Toulouse-Lautrec, de la obra de Edvard Munch, y les muestro aquí esta que es de Picasso en comparación con esta que es de Edvard Munch. Hay un simbolismo, está presentando una pareja que se está dando un beso, Edvard Munch del lado derecho, ya estas caras, de hecho, se mezclan, se derriten entre una y la otra y ya no vemos cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer, prácticamente son uno. Sin embargo, los colores de Picasso ya cambiaron, ya son unos colores muy brillantes, la forma de pintar, que este no es un óleo, pero utiliza pastel, es bastante rápida, parecería como si fuera un boceto, pero ya vemos un Picasso totalmente diferente. ¿Qué pasa cuando él está en París? Su amigo Carlos Casagemas, bueno, es toda una tragedia, aquí vemos a Carlos Casagemas, se enamora de una de las amigas musas que se llama Germaine. Germaine pues estaba con él, pero él se quería casar con ella. Aquí vemos una fotografía de Germaine. Casagemas también venía de España, era amigo de Picasso, y le pide que se case con ella, pero ella no quiere casarse con él. Parece que él sufría de impotencia, tenía algún problema y pues finalmente Picasso supuestamente le ayuda, pero se van a España, el Casagema regresa y finalmente él se va a suicidar. Picasso se siente culpable que no estaba junto a su amigo cuando esto pasa porque Picasso está en España y Casagemas saca la pistola, primero va a querer matar a Germaine, pero no la mata y la trata de matar y finalmente se suicida. Y Picasso empieza a pintar a Casagemas. Hay una serie de retratos de Casagemas muerto, aunque él nunca lo vio muerto, les quiero decir. Pero empieza un periodo de la obra de Picasso que conocemos muy bien, que es el periodo azul. Y este dura alrededor de 3 o 4 años. En muchas de sus pinturas, la musa es Germaine, porque de hecho va a ser la amante de Picasso. Una vez que muere Casagemas, Picasso va a ser su amante. Pero esta etapa de la época azul, él pinta prostitutas, gente pobre en la calle, vagabundos, gente vieja también, y sobre todo estas prostitutas que estaban en la prisión de San Lázaro, en Francia, en París, y que pues cuando salen o cuando entran están en la calle. Aquí vemos una de estas, esta es la prisión de San Lázaro. Probablemente esta es la obra más importante de esta época y es El Cuarto Azul. Les digo esto porque nos habla de una parte autobiográfica de Picasso, porque vemos su cama, vemos su estudio, vemos donde pinta, vemos la modelo que se está bañando, se está restregando un poco, vemos que pues en la parte de atrás hay una pintura. Esta obra del lado izquierdo que es de Degas, que también de dónde saca estas ideas, ¿no? De cómo representar momentos un poquito íntimos de una mujer, no es que está posando para él, sino que es cuando se está bañando, se está limpiando el cuerpo y vemos que hay pues una evolución a partir de este tipo de representaciones. En la parte de la comparación con esta obra de Van Gogh, la diferencia es que Van Gogh no presenta ningún individuo, ninguna figura en el cuarto, y en cambio Picasso muestra a esta joven que está pues prácticamente a la mitad del cuarto, pero lo que es parecido es presentar algo que es íntimo, como el cuarto de una persona de estos artistas, y en la parte de atrás, este es de Van Gogh, vemos que pinta, perdón, los cuadros. La semana pasada hablábamos de estos cuadros y las 3 versiones. Aquí pinta bueno, lo que vemos acá es un póster o una copia de un cuadro de Toulouse-Lautrec. Sin embargo, vamos a ver a Matisse, qué está haciendo Matisse en este momento, 1902. Y 1902 ya vemos un Matisse que podemos reconocer. Pinta a la iglesia catedral de Notre Dame, pero ya no vemos ningún detalle en esa fachada. Sabemos que es la catedral vista a través de la ventana, desde un punto alto, vemos el río Sena, por supuesto, ahí, la gente caminando,
pero lo más importante es que es una silueta, no es una representación de los detalles o la decoración de la fachada, ni mucho menos. Es un ambiente que nos da a través del color. Y esto obviamente lo vemos como hay un efecto diferente de la obra de Pizarro. Del lado izquierdo vemos una obra de Pizarro, Camille Pizarro, y que pues lo que está captando Pizarro es el momento de lluvia en París y esos reflejos. Pero vean cómo ya Matisse se está moviendo de esto hasta presentar algo muchísimo más sólido en lugar de pintar pinceladas rápidas y pues totalmente más como expresivas, va a pintar imágenes donde vemos una silueta y bloques de color, como vamos a ver acá en esta obra. Aquí tenemos a Picasso y a Matisse cara a cara. Picasso está en su época azul, pintando retratos o de sus amigos o de las prostitutas o de los pobres o de los viejos en la calle, etcétera. Pero ya vemos que Picasso, aunque es una pintura monócroma, que tiene nada más un color, podríamos decir que es azul, por eso se le llama el periodo azul, pinta bloques de color y la pincelada es una pincelada que se ve. Ya obviamente conoce la obra de Van Gogh, conoce la obra de Gauguin, obviamente ya sabe muchísimo más de las pinturas de los impresionistas, de Pizarro, de Monet, etcétera. Y tenemos que el retrato tiene primero es un retrato, el otro es un paisaje. Ese retrato de Picasso tiene una imagen frontal. Y la obra de Matisse, otra vez vemos que el ángulo es de arriba hacia abajo. La obra de Picasso tiene la mesa que divide al personaje del espectador. Y Matisse incluye nada más esta parte del marco de la ventana que también nos hace que sentimos que estamos separados. Va a alargar la imagen del personaje y aquí hay una escala bastante natural. Ninguno de los dos está interesado en presentar detalles. Los dos utilizan esos valores tonales que son iguales en toda la composición, usando estas áreas de color totalmente planos, y esto derivado de la obra de Gauguin, directamente de la obra de Gauguin. La época rosa, y les traigo nada más algunos ejemplos, como este, que es uno de los más importantes, la familia de acróbatas o los saltimbanques, que representa probablemente al mismo Picasso o a los pintores que se sienten fuera de la sociedad, lo mismo que esta gente que venía a hacer, pues, a entretener al público con el circo. Esta obra la trabajó bastante tiempo y vemos que hay una imagen como desértica donde hay varias figuras. Y esto ya es en 1905. Justamente sabemos que en Montmartre, donde vivía Picasso, venía el Circo Medrano, y aquí lo vemos, esta fotografía del Circo Medrano, y van a ser pintados por muchos artistas. Son esos personajes que son independientes, como un artista, como estos acróbatas, como esta gente del circo, y lo mismo que los pintores. Entonces se va a convertir esta imagen en el símbolo de esta separación de la sociedad. Los artistas avant-garde se sienten así. Probablemente este es el mensaje que vemos que se ha pintado. Este paisaje desértico, cada uno de esos personajes está aislado, no se hablan entre ellos, y vemos que psicológicamente están aislados completamente, aunque es una familia. Además, vemos a Matisse por el otro lado en 1904. Y vamos viendo cada uno cómo va evolucionando. Habíamos hablado del puntillismo y se va a ir de viaje al área de Saint-Tropez. Se va con Signac y con su otro amigo Henri Edmond Cross y pinta esta obra. Y aunque parece que es puntillista en el sentido de usar puntitos, ya aquí vemos que está alargando o agrandando esos puntitos, lo cual va a ser Signac también en muchas de sus obras. Y vean lo que va a empezar a hacer Matisse cuando viaja al área de Napoleón con su amigo André Derain. Ya va a alargar y agrandar estos puntos y se convierten en rectángulos que además no le importa que hay partes de la tela que no están terminadas,
y que, aunque ya es un desarrollo a partir del puntillismo, vean lo que podemos encontrar acá. Y descubrimos que es un paisaje, que aquí está una torre, el mar está aquí, las casas con sus techos rojos, y podemos reconocer lo que está presentando Matisse, pero lo que está estudiando es cada uno de los colores. Y aquí vemos realmente, esta es la Collioure, que vemos la torre, el puerto, la bahía, la playa, el cielo, obviamente, el mar, etcétera, que está representado en una forma muy simplística, pero al mismo tiempo de gran colorido. Matisse va a empezar a ser el Matisse que vamos a conocer. Va a sufrir porque económicamente está muy mal, y aparece entonces se va a haber casado, tiene su primer hijo, y esta obra se las traigo acá porque está realizada en 1902, pero fue comprada en algún momento por Picasso. Entonces uno y otro van a coleccionar la obra de el otro artista. Y tenemos además muchos de los objetos que Matisse va a utilizar durante su carrera, como esta jarra, que la vemos aquí representada y la vamos a encontrar en muchos otros momentos. ¿A qué se parece esta obra? A esta famosa obra de Amélie, su esposa. Amélie, para ayudar a su marido, va a abrir una tienda de sombreros y aquí la vemos pues representada perfectamente con un sombrero de muchas flores. Vamos a analizar un poquito esta obra porque es una obra muy importante, porque aquí ya vemos que Matisse ha roto con con cualquier tradición de lo que se había estudiado hasta ese momento en la cultura occidental, en el arte. Ha simplificado la representación, hay una especie de abstracción a través del color y vamos a ver cada una de las partes. Primero, él cuenta que una vez alguien le preguntó que qué tipo de vestido estaba usando su esposa, porque vean tantos colores que se ven ahí, y le dijo, o sea, esto no es claro que dijo que esto es negro. El único color que hubiera usado mi esposa es negro. ¿Por qué? Porque él en su imaginación va a recrear los colores, porque obviamente la mujer no estaba pintada de colores. La obra de Cézanne que vemos en el lado derecho, vemos que es un precursor de la obra de Matisse. Les muestro porque vean los colores que hay en la cara, vean los colores que hay en el vestido. No quiere decir que el vestido estaba pintado de colores, probablemente era un vestido azul o negro, no sabemos más. Lo mismo que vemos en la obra de Matisse. La cara, pues la cara obviamente es el reflejo de la luz, lo que está pintando Matisse, pero, perdón, Cézanne, pero Matisse está exagerando los colores. Muestro este tipo de sombreros porque puede ser algo muy parecido a lo que está usando Amélie en esta obra. Y también vemos que hay unos elementos dentro de la obra que se confunden por los mismos colores y cómo está tratando la imagen. Aquí vemos probablemente es una parte de un pañuelo, pero en verdad van a ver cómo lo que es. Pues estamos viendo el cinturón, que se ve muy interesante acá. Es probable que esto es un corsage, pero en verdad lo que es un abanico. Y una vez que les digo que es un abanico, ya siempre van a ver el abanico. Pero si nunca lo habían visto, vamos a ver primero ciertos colores y después vamos a entender que esto es parte de un todo, como lo vemos acá. Bueno, vamos a comparar lo que está haciendo entonces Picasso del lado izquierdo, Matisse del lado derecho. La imagen que vemos del lado izquierdo es bastante monócroma, del lado derecho hay colores, la psicología del personaje es importante en la obra de Picasso. En la obra de Matisse vemos la moda y recuerden que la mujer Amélie había abierto una tienda de sombreros. La imagen de este joven es melancólica y Amélie está aquí representada con nada de expresión, es una expresión más bien como de que pues estoy posando aquí. La obra de Picasso nos muestra una imagen otra vez frontal. ¿Y qué está haciendo Matisse? Un poquito un ángulo de arriba hacia abajo, pero la mujer está volteando un poquito a la manera de la Mona Lisa que voltea y las manos están de lado, la cabeza está volteando, como si alguien la llamara. Las sombras que vemos en la imagen acá, no tiene sombras solamente en la cara y todo, pero la parte de atrás parecería que está impuesta, o sea, el cuerpo impuesto sobre la parte de atrás.
mientras que la obra de Matisse hay una interpretación de la luz, pero otra vez a través del color. Junto con otros compañeros, Derain, Vlaminck, Baltat y otros, van a exhibir en 1905, y es cuando les van a llamar los salvajes, de Fauve o Le Fauve, y van a exhibir todos juntos hasta el 1910. Este grupo, y siempre yo me refiero a ellos porque siento que no muchos hablan del fauvismo, y sin embargo fue, yo creo que muy, muy, muy importante. Matisse conoce a la familia Stein. Michael, bueno, el otro hermano que es Leo, y Gertrude Stein. Gertrude, que la vemos acá del lado derecho, va a ser una de las mecenas de Matisse, y tenía en su departamento todos los sábados, perdón, un salón donde venían intelectuales, artistas, escritores, poetas, dramaturgos, filósofos, etc. Y aquí la vemos con su amante, Alice Vitotlas, que está aquí, pero vean además que están algunos de los cuadros que hoy en día están en muchos museos, incluyendo obras de Matisse. Y Picasso, de hecho, va a venir a estos encuentros un poquito después. Esto, pues, Matisse se refiere a estos momentos que había una gran ebullición de intelectuales en este lugar, y que, bueno, había estas obras que coleccionaba sobre todo Gertrude Stein, pero también sus hermanos. Tenemos que Picasso, una vez que entra a este grupo, ahí es donde se van a conocer Matisse y Picasso. Gertrude Stein es pintada por Picasso. Vean lo monumental del cuerpo. El ángulo, ya vean cómo ha cambiado el ángulo desde donde la está pintando, de arriba hacia abajo. Y alguien en el momento que vio esta obra dijo, bueno, es que no se parece mucho a Gertrude Stein, y dijo Picasso, bueno, en un momentito sí se va a aparecer. Y de hecho, aquí la vemos. Lo que sí quiero que entiendan es cómo vean los ojos. Ya no hay la intención de pintar en una forma realista. Aquí ya vemos que hay una evolución del mismo artista de ir más allá, ir hacia la parte psicológica, y además de deformar el cuerpo, como lo vamos a ver un año después. Además, tiene una inspiración de obras anteriores a él, como aquí vemos de Dominique Ang, este retrato de Monsieur Bertin, que era un intelectual, y vemos que está recargado viendo hacia el frente con esta monumentalidad de cuerpo, lo mismo que vemos en Gertrude Stein, que se está inclinando como para escuchar una conversación. Eso es lo que nos podría parecer. Y Matisse hace esta obra del lado derecho del hermano de Gertrude Stein. Vean la diferencia. Los dos tienen esa intensidad de la mirada, la diferencia que vemos entre la pincelada, el interés, la línea de alrededor, que va a limitar estos colores, mucho más fuerte y más ruda en la obra de Matisse que en la obra de Picasso para este entonces. Esto va a ir cambiando. El lenguaje corporal que vemos en la obra de Picasso no lo vemos en la obra de Matisse, es solo un busto. Hay una profundidad de campo en la obra de Picasso, entonces hay todo un espacio. En la obra de Matisse no lo hay, esto es totalmente un close-up, y la parte de atrás, la pared, realmente se vuelve nada más como el fondo. Y aquí vemos que Picasso hace cada una de las sombras de la ropa. En cambio, a Matisse eso no le llama la atención. Hay un poco de sombra en el cuello, pero todo lo demás realmente no está representado. Los colores que vemos en la parte de atrás también son igual de importantes, con el mismo valor tonal que lo que hay en el frente, que es la persona en sí o la figura que vemos acá. Esto es un autorretrato de Matisse en 1906, y este es un autorretrato de Picasso por más o menos también el mismo año. ¿Qué vemos en los dos? Vemos que Picasso está de pie, vemos casi tres cuartas partes del cuerpo, está viendo hacia la eternidad, hacia el futuro. Matisse nos está viendo a nosotros como espectadores. Los dos tienen una mirada muy fuerte,
muy expresiva. Y Picasso, trae su paleta y su pincel en la mano y nos muestra que es un pintor. Matisse se presenta a sí mismo como un hombre. Los dos tienen una expresión, pero uno se expresa a través de la postura y el otro a través del color. La famosa obra de Madame Matisse, que también se le conoce como la línea verde, fue comprada por Michael y Sarah Stein, el hermano de Gertrude Stein y su esposa Sarah. Y aquí la vemos a Amélie, por cierto, pues la esposa de Matisse. La obra, déjenme nada más hablarles un poquito de esto, vean cómo va a separar la sombra de la nariz con dos diferentes colores en la cara, amarillo y acá color más bien color piel. Además de la inclusión de otros colores, vean los labios, la parte de atrás donde va a ser segmentos de color y todo lo va a delimitar con una línea negra que va a ser muy fuerte y que va a ser una de sus pues, típicas características de la obra de Matisse. Esta obra, que es de 1907, cuando Picasso la ve, empieza a ver que él tiene que crear algo diferente. Para este momento todavía no vemos que ha hecho nada muy diferente. Ya vimos que cambió un poco el ángulo de cómo estaba pintando, pero hasta ahí. Cuando ve esta obra, porque la conoce esta obra, de hecho, las hermanas Cohn, que era su apellido, son amigas de Gertrude Stein y a través de ellas, probablemente de ella, compraron esta obra. La obra, de hecho, va a sugerirle a Picasso que tiene que buscar otra forma de expresión. Y esta obra empezamos a ver cómo va a ir estudiando el cuerpo humano de una manera más abstracta para realizar después Le Demoiselle d'Avignon. Ya vemos que ha deformado el cuerpo, lo empieza a fragmentar, lo empieza a romper. Matisse ya aquí ya había deformado el cuerpo. Vean que además de pintar cada una de las partes del cuerpo, ya está exagerando ciertas partes como las piernas o el busto o inclusive los brazos. Y vamos a ver que los dos van a deformar el cuerpo. Matisse más bien de afuera hacia adentro y Picasso de adentro hacia afuera. Los colores siguen siendo muy brillantes en la obra de Matisse y Picasso tiene una paleta un poco más limitada, un poco más ocres y cafés. Las obras de Matisse son muy sensuales, las líneas curvas. En cambio, Picasso lo que va a escoger en este momento es hacer líneas más rectas. La imagen sensual, voluptuosa de Matisse, en cuanto la obra esquematizada de la obra de Picasso. Matisse va a hacer también escultura en este momento, aquí lo vemos justamente con una de sus pequeñas esculturas, de que va a estar inspirada en una publicación que era una revista etnográfica que les parecía que era erótica y que hay fotografías del África del Oeste y que es parte de los archivos de Picasso, por cierto, pero este es de donde saca las imágenes Matisse y también Picasso. Vean la postura de estos dos personajes de esta misma publicación y sabemos que los dos estaban interesados no nada más en estas revistas, sino en el arte africano. La famosa obra de Les Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon, es lo que se llama el protocubismo o el periodo africano, donde la perspectiva va a estar distorsionada. El espectador va a romper completamente con la idea de profundidad, dónde estamos parados. Hay una inestabilidad. Nosotros como espectadores no sabemos hacia dónde ver y nuestro ojo va a moverse de un lado al otro. Y probablemente me han oído hablar mucho de esa obra y Picasso va a estar inspirado probablemente en esta obra, que es El baño turco de Dominique Ang, que por cierto había estado escondido mucho tiempo, guardado, porque pensaban que era muy escandaloso por toda la desnudez que existía, y en 1906 por primera vez se exhibe en el Gran Palais. Entonces, claro, los artistas ven esto y dicen, esto es una obra maestra. Vean la postura de las jóvenes en el harén, en el baño turco, donde probablemente pues hay cierta inspiración para los nuevos artistas.
Las 5 prostitutas que vemos acá es una deconstrucción del cuerpo, una fragmentación del cuerpo y que está inspirado probablemente en estas jóvenes que están desnudas, estas prostitutas. En el caso de Ang, vemos que es un harén, no es exactamente prostitución. Las imágenes que vemos, ya habíamos visto esos dos ojos en el retrato de Gertrude Stein, que ya no están iguales y que hay un proceso de distorsión del cuerpo humano. La nariz va de perfil, los ojos van de frente, la boca es una simple línea, vean las orejas además también una curva nada más y los brazos mismos con una simple pincelada. Así vemos que esta le incluye colores, vean el busto por ejemplo, ya hay una inspiración de estas máscaras africanas, como vemos acá, de la que se llaman Gabon Fang, máscaras Gabon Fang. Y vemos que el alargamiento de la nariz, la simplificación de la boca, los ojos que nada más son unos agujeros, las pequeñas orejas, etcétera. O esta otra que viene del Congo y vean cómo aquí la nariz es muy parecida. La imagen que vemos del lado derecho de esta máscara va a cortar a la mitad lo blanco y lo negro y la expresión obviamente de los ojos también cambia, un ojo está más abajo que el otro, lo mismo que vemos en la obra de Les Demoiselles d'Avignon. Y Matisse va a hablar de Picasso como que era un innovador electrificante. Van a hablar uno muy bien del otro, como van desarrollándose como artistas. En 1908, el arte africano se vuelve la inspiración de los dos artistas. Hay una idea de la abstracción donde la proporción es muy diferente, no es una proporción griega, y la imagen es mucho más abstracta. Para Matisse empieza a comprar imágenes africanas, va a comprar en estas pues, pequeñas tienditas pequeños objetos o esculturas para usarlas dentro de su obra como superstición, como magia. Para Picasso, estas imágenes no tienen ningún significado. Para Matisse, tiene una idea de lo que es la armonía y cómo vamos a tener estas dos ideas que se encuentran, la sublimación y el caos. Y para Picasso, él realmente va a inspirarse de este tipo de disonancia o de este caos. Y ahí tenemos a Picasso enfrente de su colección que tenía porque había comprado estas obras aquí africanas que vemos acá atrás. Y aquí vemos esta otra obra que fue comprada por Matisse y que para él era importante como una imagen espiritual. Aquí vemos la obra de Matisse donde incluye esta figura en una de sus composiciones. Cézanne, para todos de esta época, va a ser una inspiración. Va a morir en 1906 y van a estar, o sea, realmente inspirados en su técnica, en cómo había empezado a romper la imagen en cuadrados. Picasso es cuando empieza a hacer lo que se va a llamar más adelante cubismo. Y esa es una fotografía que hace en 1909 Picasso cuando viaja a esta zona que se llama la Horta del Ebro. Y les muestro la fotografía porque vean la pintura. La pintura es una imagen de este mismo paisaje, pero tratando de que cada uno de los elementos sea un elemento geométrico, un cubo, un rectángulo, un cuadrado, incluyendo no nada más las casas, sino el paisaje mismo, las montañas y hasta el cielo. Y esto justamente viene de la obra de Cézanne. Aquí les muestro las dos imágenes para que entendamos la interpretación que tiene Picasso a través de esta fotografía, pero ya tratando de ver el mundo con elementos geométricos. Lo que quiero que vean acá es que empieza a estudiar los diferentes planos. Del lado izquierdo es una primera pintura que hizo, pero del lado derecho ya vemos que hay una fragmentación de la imagen, hay un rompimiento
con lo que son las facciones o la cara en sí, y vamos a ver cómo esto lo evoluciona y lo va haciendo cúbico con volumen hasta finalmente tener una escultura como les voy a mostrar. En 1909 tenemos que empieza Matisse a hacer esta obra. Este es un estudio, por cierto, porque se va a hacer una comisión, un encargo que finalmente va a terminar en Rusia, que es el baile. Pero antes de llegar a eso, les quiero decir que esta obra es un acompañante de esta otra, que es la música, y este es el original, que es asociado con la danza de las jóvenes de Igor Stravinsky, de los ritos de la primavera. Vean que los dos tienen los mismos colores. Uno es estático, el de la música, y el otro tiene muchísimo movimiento y contorsiones del cuerpo. Pero además parecería que el fondo o el horizonte, uno podría mezclarse con el otro si los dos los empalmaríamos así. No es exacto, obviamente, pero es esta imagen de armonía. Y les muestro nada más un poquito de la música de Stravinsky. Espero que la puedan escuchar. Bueno, si pensamos y si se guardan un poco, ahí está, para que la vean con la imagen. Pensemos que están bailando al son o al ritmo de esta música de Stravinsky. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ritmo, contorsiones, una liberación emocional muy fuerte, los colores puros, como lo vemos acá, ese azul, ese verde esmeralda, el naranja rojizo que vemos acá. Hay muchísimas formas diferentes de representar el cuerpo. Inclusive, déjenme enseñarle este de acá, que parecería que está como casi volando o arrastrándose, más o menos. Y vemos que hay una respuesta de uno hacia el otro. ¿Qué vemos acá? Cuerpos, obviamente. Hay movimiento, el otro es estático, hay posturas diferentes. Las imágenes de Matisse son más redondas, más sensuales. No quiere decir que la de Picasso no es sensual, sino que es mucho más esquemática y geométrica. Hay volumen en la imagen de Matisse, un poco de, no exactamente sombras, porque usa colores, pero vean cómo Picasso fragmenta el fondo. Es realmente una respuesta, pero también no es una copia para nada, sino que cada quien dentro de su estilo está buscando otras cosas. Lo que se llama el cubismo analítico de Braque y de Picasso nos muestra el cubismo puro como lo conocemos, donde cada uno de los elementos nos va a dar una pista de lo que estamos viendo: el pentágono, cada uno de los agujeros, las cuerdas, por supuesto. Inclusive vamos a ver acá la paleta del pintor, vamos inclusive la partitura que está también acá, pero todo está roto, fragmentado. Y los colores que usa Braque y Picasso durante esta época son lo que ellos llamaban los colores de Cézanne. Quiere decir los cafés, ocres, verdes, negros, grises. Más adelante van a cambiar esto y va a llamarse diferente al cubismo sintético, cuando incluyen collage y cuando incluyen color. Aquí ya vemos una obra donde van a poner pegado papel periódico, y esto empieza porque Braque, él cuenta la historia que Braque, una vez que Picasso había salido, él fue caminando y encontró en una vitrina que vendían papel tapiz para las colombianas, papel de colgadura, papel de pared, no sé cómo lo llaman en cada lugar, pero es wallpaper, y parecía como madera. La trajo cuando Picasso todavía no llegaba,
y la pone dentro de una obra. Es la primera vez que vemos esto en una obra de arte. No quiere decir que no se usaba el collage antes, el papel pegado, pero nunca se había visto en una obra de arte pegando diferentes materiales de otras cosas. Así que vemos que Braque hace esto. Y Braque, de hecho, era un artista que había sido entrenado como artista de decoración de interiores. Entonces él sabía cómo hacer el efecto de madera, no es que no sabía, sino que incluyendo el papel en sí, agrega un nivel diferente a la obra. Y bueno, ese es el momento que empieza lo que se llama esta etapa del cubismo sintético. Pero volvemos a Picasso con esta obra, porque aquí vemos el perfecto momento de este periodo. Y es una obra que es ovalada, donde tenemos una mesa con todos los objetos que uno puede encontrar. Imagínense que esta mesa ovalada es transparente y que aquí de repente vamos a meter la silla y la vemos. Además incluye otras cosas como elementos que vemos acá, la pipa, por darles un ejemplo. Vemos en esta parte de acá una taza vista de diferentes ángulos, o aquí una naranja o limón, un cuchillo, una servilleta, y todo esto en una imagen ovalada que le pone además esta cuerda que le da todavía mucho más impresión, ¿no? A este marco que vemos acá. Aquí lo vemos en detalle. Y eso, por cierto, es este mismo wallpaper, ¿no? Que va a utilizar, que es medio plastificado. Picasso va a inventar ese tipo de esculturas que se llaman esculturas construidas, porque antes la escultura existía, puede ser una madera, puede ser mármol, y lo puede uno también utilizar cobre si es que uno hace un molde, pero aquí lo construye realizando un objeto que en este caso es una guitarra. Al principio lo hace en papel, después lo hace en metal. Va a utilizar diferentes materiales. Y por otro lado, muchos años después, vamos a tener que Matisse va a utilizar también recortes de papel para hacer estos que se les llaman los papel cortado de Matisse, pero ya muchísimos años después. Así que tenemos que hay dos artistas que aunque no lo hacen al mismo tiempo, hay un interés en hacer cosas diferentes durante toda su vida, durante toda su carrera. Matisse para ese entonces va a hacer una abstracción en la escultura tridimensional, la cabeza de Janet. Y aquí la vemos todo el proceso. Sí, ya. Ajá. Se nos fue yo creo que va a salir en dos partes, ¿eh? Algo pasó, ¿no? Algo Algo. pasó. Sí, yo creo que vamos a tener No te apures. la grabación en dos partes, pues para las que no están. Pero se desconectó por un segundito, algo pasó. Algo pasó, pero muy raro, porque de repente te fuiste y Sí, apareció otra gente y... sí, algo rarísimo, pero ha de ser, puede ser a veces la conexión, no sé. Pero espero que sí se siga grabando, aunque sea en otra sección. Ahorita te avisamos. Exacto, ya veremos. Bueno, entonces, No dice que grabaste, pero no sé si tenga que aparecer. sí, no sé, ya lo veré después cuando vea yo Oh, ok. después. Ahora no te preocupes. Parece que está grabándose por ahora, pero Ah, no, sí, parece que sí. sí, me imagino que estarán dos secciones. Ahí dice recording, sí. Sí, Ya. exacto. Bueno, estábamos hablando de esta abstracción y aquí la vemos en esta pintura, que vamos a ver la misma Janet, que la va a pintar y luego cada una de las partes va a irse separando. Entonces empieza de una manera mucho más realista, le va quitando pedazos de la cabeza, del peinado, del ojo, de la nariz, hasta terminar con algo muchísimo más abstracto y más sencillo. Les muestro nada más en lo que empieza y cómo termina.
Y este es un proceso que utiliza Matisse en este entonces, y aquí es como termina. Esa es la última. Esa es la última. Ahora tenemos Fernand, hecha por Picasso también, que habíamos visto los bocetos, y vean que hay una diferencia muy grande. Picasso lo que está haciendo es que las áreas negativas las convierte en volumétricas, las realiza en una forma positiva. En cambio, Matisse va a realizar una obra mucho más tradicional, quitándole partes. Así que tenemos que los dos van a estar inspirados en la obra de Matisse, donde hay una fragmentación, donde ya hay una separación de cada uno de los segmentos, y vemos que Matisse va a hacer esta obra en 1911. Ya para ese entonces ya no existe el grupo de los fauvistas, va a cambiar su estilo. Y en este caso vemos un estudio, su estudio, obviamente, donde hay una imagen que todos los elementos, la silla, la mesa, parecería que están flotando, algunos son nada más siluetas, y todo lo demás que tiene color son sus cuadros, que de hecho podemos reconocer, e inclusive algunas de sus esculturas, y vemos que hay también objetos sobre la mesa, sobre las mesas. Esta obra, por cierto, va a ser una inspiración para artistas posteriormente, en los años 40, cuando la exhiben en el MoMA en Estados Unidos, en Nueva York, y la ven artistas como Rothko, y dicen que este momento fue muy, muy, muy especial. El cubismo sintético, entonces, que empieza desde 1913 y más o menos hasta 1920, es cuando incluye color. Esta obra, que se llama El Arlequín, son diferentes planos de diferentes personajes, uno sobre otro, y viene, obviamente, desde toda una tradición. 1905 está también de Picasso, donde pinta al Arlequín tomando una bebida junto a una mujer, probablemente una mujer de la noche, el cantante que está tocando su guitarra en la parte de atrás, y que hay muchísimas representaciones de los arlequines. 1914 tenemos a Matisse en una forma mucho más abstracta. Vean esta puerta, que la he mostrado en algunas ocasiones, y sin embargo, vean lo que había hecho en 1905. Tenemos que hay un cambio radical entre lo que era el color, esta vibración, energía a través de su obra, a algo muchísimo más conceptual y muchísimo más abstracto, o siempre a través del color, pero de una manera mucho más racional. ¿Y qué pasa con Picasso? Está haciendo lo mismo, está simplificando las formas. Estamos viendo que hay una abstracción del personaje del mismo Arlequín y de los otros personajes en la parte de atrás, uno traslapado encima del otro. Vemos que parecería como si estuviera cortando papel, que no lo es así, no hay ninguna profundidad, parecería como un acertijo, ¿no? ¿Quién está delante? El arlequín, el personaje de atrás, este plano de acá, que es un rectángulo, o qué hay, y vemos que es una respuesta a la obra de Matisse que había hecho también con esta idea de que los personajes o los elementos, en este caso, flotan y no están en ningún lado, y sin embargo todavía en el de Matisse de 1911 hay una perspectiva. Vamos viendo cómo los dos tienen ciertas pues diálogos entre su obra, no es algo consciente. Entonces vemos que las dos obras tienen un mismo valor tonal en los dos, del color, la geometrización de un lado, una profundidad un poquito más simulada, las figuras es lo importante en Matisse, perdón, en Picasso, y el espacio es más importante en la obra de Matisse. Matisse y Picasso, los dos, en 1918, son invitados a una exhibición que va a organizar Paul Guillaume en su galería, y de hecho Guillaume Apollinaire, el amigo que, vemos, que he hablado en algunas ocasiones de él, que es poeta, va a escribir el artículo invitando a la gente justamente para esta exhibición. Esta es una reconstrucción de la galería de Guillaume, y aquí vemos, perdón, sí, de Paul Guillaume, y este es Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire escribe esto y dice que era
justamente la batalla de los titanes, ¿no? Esta rivalidad y amistad entre Matisse y Picasso, y que eran los más importantes representantes de dos diferentes tendencias del arte contemporáneo del momento. Bueno, es una exhibición muy interesante. Se casa con Olga Koklova, no he hablado de todas las amantes, etcétera, que había, Fernand y otras más, Eva, Well, etcétera, pero 1918 se casa con Olga Koklova, que era una bailarina, y cambia su estilo a este estilo, que es el estilo más neoclásico, como se le conoce, y que vemos una exageración de los cuerpos, donde se vuelven monumentales estas figuras. Y aquí vemos que Matisse anteriormente había pintado estas bañistas que de alguna manera también recrean el momento en la playa, obviamente desnudas, los veleros en la parte de atrás. Las dos vienen de las obras de Cézanne que había realizado anteriormente, y veamos que cada uno tiene su respuesta en diferentes momentos. Sin embargo, hay una especie de evolución entre uno y el otro, y a veces podríamos hasta decir que pues como que nos podríamos hasta confundir entre unos y otros. Picasso va a conocer a los surrealistas en Cap d'Antibes. Aquí vemos una fotografía de uno de ellos, que es Man Ray, de Picasso. Y cambia su estilo nuevamente. Es muchísimo más erótico, le interesa el primitivismo y va a combinar movimiento, cubismo y todo en uno mismo. Esto es de 1925 y es una respuesta a la danza que había hecho Matisse en 1909. Sin embargo, siempre tenemos el estilo de uno y del otro. Vean cómo cambia de este estilo neoclásico que habíamos dicho, y va a realizar esto del lado derecho otra vez con una inspiración surrealista, basado también en toda una tradición pictórica desde la época de Botticelli, donde tenemos aquí a las tres gracias y que están bailando estas tres personajes aquí mismo, lo mismo que vemos en la obra de Botticelli, esas tres gracias. Pero además esconde esta obra algo interesante, que es este perfil en esta silueta. No sé si logran ver aquí la nariz, la boca, parte del ojo puede ser, que está escondida en esta obra. Es interesante. Conoce a Marie-Thérèse Walter y dice que de repente la vio saliendo del metro y él se presentó y le dijo que van a hacer grandes cosas juntos. Pero ella era menor de edad, él está casado, tiene 45 años, ella tiene 17 años, y van a tener esta relación secreta. Pero empieza a pintar de una manera muy diferente. Y esta es de Matisse, esta es una odalisca, y vemos aquí a Picasso en 1929. Les quise presentar obras que por lo menos la composición es parecida, aunque no son exactamente del mismo periodo. Matisse pinta muchas veces este tipo de composiciones de modelos sentadas en sofás, vistas desde un ángulo de arriba. Picasso deforma completamente el cuerpo, hay una expresividad a través de su línea y de sus colores. Los colores son planos, no hay para nada ya una perspectiva, una profundidad. Al revés, todo es línea, todo es color. Y tenemos que hay una sensualidad en la obra de Picasso, perdón, de Matisse, hay una gran expresión en la obra de Picasso. Vean cómo los planos son completamente sólidos en la obra de Picasso, y en la de Matisse vemos que hay sombras todavía en esta obra. Esta es una obra de Picasso. En este momento se trata de divorciar de Olga. Él no le quería dar la mitad de su dinero, de sus propiedades, pero sin embargo Thérèse Walter va a ser su musa, y el erotismo que vemos en esta época es realmente impresionante. Las curvaturas del cuerpo, la sensualidad, y que lo vemos aquí en comparación de esas odaliscas que pinta muchas veces Matisse. Así que tenemos estos diálogos entre estos dos artistas. Y aquí lo puse, bueno, Matisse va a tener este encargo del señor Barnes, que era un médico,
y le pide para su gran colección de arte que haga un mural. 1930 empieza a hacer estos bocetos con una gran simplificación y se va a llamar la danza número 2. En 1932 la van a colocar en la casa de Barnes, donde tiene su exhibición de las obras. María Teresa Walter se embaraza, Olga se da cuenta de esto, lo abandona obviamente, y aquí vemos a María-Thérèse Walter pintada, un dibujo, pero aquí una pintura. Y vean cómo hay una gran sensualidad en este entonces. Y Matisse lo vemos con este movimiento, las áreas de color planas que habíamos visto ya en Picasso. El erotismo ya no es tan obvio como lo vemos en sus odaliscas. Sin embargo, para Picasso, este es el momento de la gran sensualidad. Vamos viendo que hay una evolución. Las obras que le dedica a Dora Maar, una de sus amantes, que también era una fotógrafa surrealista, son realmente desgarrantes, porque generalmente la pinta llorando, era todo un drama, porque había una trilogía, María Teresa por un lado, Dora Maar, Olga por el otro lado. Bueno, Picasso era en eso especialista. Y que, bueno, de hecho, vemos que María Teresa en algún momento pues va a estar fuera de la jugada, y cuando muere Picasso, por cierto, María Teresa se va a suicidar, se va a ahorcar. Bueno, pero esta es Dora Maar. Vean además la expresión a través de la línea y el color al mismo tiempo. Las manos, que no sabemos dónde están las manos, si están acá, si están acá. La boca, que la boca también está como en diferentes lugares. Y realmente entendemos como que hay una angustia de esta representación. Y Matisse, por otro lado, su modelo, que era Lidia, era rusa, era su asistente, se convierte en su amante. Y aquí la vemos pintada a Lidia en 1947. Nos remite, por supuesto, a la obra que había hecho antes de su esposa en 1906. Vean que hay una diferencia, obviamente, entre la una y la otra, y vamos a ver la obra de Picasso, que otra vez tenemos esta conversación entre un artista y el otro, y sin embargo, a través de sus amores, de sus fracasos, de sus expresiones, Picasso va a conocer a François Gillot. Y aquí la vemos en este retrato. La vemos elegante dentro de estas líneas, dentro de estos rectángulos. Y volvemos a ver que Matisse del lado izquierdo pintando a Lidia, y Gillot del lado derecho, François Gillot. Así que hay una expresión muy parecida a través de los dos artistas. 1937 tenemos la exposición internacional en París, y al mismo tiempo tenemos la guerra en España. La facción republicana de los españoles tiene su propio pabellón y le va a encargar a Picasso, Joan Miró, valga a decir, un mural. Este mural es el famoso Guernica, que no me voy a detener mucho en hablar de él, pero lo quería mencionar porque es una escena desgarrante. Parecería que es un cuarto, pero al mismo tiempo no es un cuarto, está hecha en solo blanco y negro y grises, y nos enseña el caos de la guerra, de las muertes, y el Minotauro que vemos acá es un símbolo de los surrealistas. ¿Quién es la fotógrafa? Dora Maar. Pero el Guernica, todas estas fotografías fueron realizadas por Dora Maar. Guernica es un símbolo muy poderoso de lo que puede llegar a tener la humanidad de violencia y la devastación a través de la guerra, el sufrimiento, por supuesto. Puede ser totalmente universal y atemporal. Es realmente una fuerza, una obra muy poderosa. Vemos que hay una diferencia entre estas dos obras maestras, la de Matisse, que es la danza, y el Guernica de Picasso de 1937.
Pero más cerca probablemente es la obra que hace de la danza para la hoy, que se llama Barnes Foundation de 1932. La diferencia es totalmente abismal. Una es la violencia, el deshumanismo, y la otra es la danza, la vida, la sensualidad. Cuando conoce a Gillot, pues él es 40 años más grande que ella. Ella era artista también. 1944 termina la guerra, se libera París. Bueno, no termina en ese momento la guerra, pero París es liberado. Y Picasso tiene 63 años. Ella es una estudiante de arte, como les decía. Termina su relación con Dora. Dora realmente está devastada. Pero para pintar a François Gillot, vean lo que él está representando: la felicidad de vivir. Aquí lo vemos bailando ella en el centro, a la mitad del Mediterráneo, donde además vemos estas imágenes de faunos, de pequeños animalitos, unos tocando la flauta, bailando, porque parecería como si es un mito, como que si fuera un cuento, y esta mujer bellísima, voluptuosa, en el centro de esta imagen del Mediterráneo, inclusive con un velero en la parte de atrás. Además de que incluye, obviamente, la parte mitológica de los greco-romanos. Es una respuesta a esta obra de Matisse que había hecho en 1905, que Picasso la vio en una exhibición en 1906. Y aunque no es exactamente las imágenes, pero es la misma idea de la felicidad de vivir. Y que aquí vemos que, aunque usa otros colores, otra composición, es una oda a la vida. No hay figuras alegóricas en la obra de Matisse, no hay una referencia al océano en la parte de atrás, aquí también, y las personas están desnudas, algunas, aquí está tocando la flauta, como la vemos aquí en este personaje, que es una especie de centauro, y vemos también esa sensualidad, esta imagen, perdón, de amantes en algún lado, las mujeres reclinadas acá, bailando, unas acá, otra también tocando la flauta, etcétera. Aquí vemos a François Gillot con Picasso, y la obra en la parte de atrás se ve nada más una parte, un fragmento de ella. Matisse hace este grabado en 1944, y hay un texto que viene de una canción de Creta del rey Minos, y vean esta obra que es La Máscara del Minotauro. Entonces tenemos otra vez el rey Minos, el Minotauro de Creta, y el Minotauro que hace Picasso unos años después. Y el Minotauro es un símbolo, como mencioné, de los surrealistas. Quiero que vean cómo pinta Picasso, porque es genial. Parecen como unas flores o un sol o algo así. Eso es el tallo. Y ahora lo ha convertido en un pez, un pescadito, con su ojo. Y están diciendo cuánto tiempo ha pasado. Pero vean lo que hace. Y lo convierte en una gallina.
una creatividad realmente extraordinaria. ¿Está usando un plumón o es Sí, es una especie de plumón, pero además se puede ver del otro lado porque tiene sí, luz. como si Sí. fueran de esas Ajá, pizarrones que se usan ahora para pintar, ¿no? Digo, de los exacto, exacto. transparentes Del otro lado, estos. como transparente, exactamente. Como que tiene luz y entonces se ve del otro lado como pinta. Y ese es Matisse, haciendo recortes. Pues lo que él hacía es que pintaba el papel y luego lo recortaba. Y son lo que le llaman los cutouts. Bueno, eso es lo que les había yo mostrado antes, porque va a empezar a utilizar el papel cortado, necesita ayuda de asistentes. Aquí vemos lo que había hecho antes Picasso y lo que va a hacer Matisse con los papeles cortados. Esta imagen es una paloma que diseña Picasso en 1948 para el movimiento pacifista y vean lo que hace más adelante con una simplificación de diseño en 1961, que esta es probablemente la más famosa. Así que vemos un artista que todo el tiempo está buscando simplificación. Los dos artistas están haciendo eso. Van a ser grandes, grandes dibujantes porque saben captar en solamente con una línea, como vemos la obra de Picasso, o en un recorte, lo que es el cuerpo o lo que es en este caso en la paloma. Vemos que Picasso, para este momento, va a conocer en 1953 a Jacqueline Roch. Ella tenía 27 años de edad y trabajaba, por cierto, en este lugar de taller de cerámica en Francia. Se van a conocer, aquí está Jacqueline, y se van a enamorar, se van a casar, etc. Matisse muere en el 54, justo cuando él conoce a Roch. Se muere de un ataque al corazón, tiene 84 años de edad y va a estar enterrado muy cerca de Niza, Nice, Simiez, donde él había nacido. Aquí vemos a Picasso con Jacqueline cuando se casa en 1961. Él tiene 79 años y ella tiene 31 años de edad cuando se casan. Y esta es una de las obras que hace en el año 59. La imagen que vemos de este personaje, pues parecería reclinado. Vean qué geométrico es en comparación con lo que habíamos visto con María Teresa y con las otras obras que había hecho de otras de sus amantes. Y todo este proceso de Picasso y que lo ha segmentado en una forma muy volumétrica, de una forma muy interesante. Oye, les quería enseñar estas dos. La odalisca que vemos de Matisse del lado izquierdo de 1908 y la otra que es una mujer desnuda de 1935. Vemos que Matisse va a pintar esto, pero la comparación con la obra de Picasso del 59 es muy diferente de lo que habíamos visto en Matisse e inclusive en el mismo Picasso anteriormente. Esta probablemente es el último autorretrato que hace Picasso y muere en 1973. Es una obra muy fuerte, vean la expresión que tenemos a través de los ojos, cómo agranda la nariz y la mirada, inclusive las líneas que pues parecen unos rayones ahí nada más. Y aquí es donde en su chateau lo van a enterrar. Él tiene obras muy, muy, muy conocidas, como sabemos, pero Picasso y Matisse, durante toda su vida, durante toda su carrera, van a tener esta conversación, este diálogo entre uno, entre el otro, como una respuesta
a la obra de uno y todo el tiempo se están enriqueciendo de la obra del uno y de la obra del otro. Coinciden en muchos momentos, como decía yo, 1918 van a tener una exhibición juntos, pero van a coincidir en muchas ocasiones. Hay fotografías de ellos dos realizando cerámica, por cierto, en algún momento, pero sin embargo nunca van a ser tan cercanos. Los dos se van a respetar como artistas y como personas, y al mismo tiempo va a ser una gran competencia para mejorar o para cambiar y para crear cosas nuevas. Así que bueno, ya hemos visto que los dos artistas son artistas geniales y que la relación de ellos fue una relación siempre de respeto, pero al mismo tiempo muy enriquecedora.